ya teniendo la materia en sí, ¿no? Su concepto, sus propiedades. Bueno, habíamos estudiado lo que son sus propiedades físicas y químicas, sus cambios físicos y químicos, y también habíamos visto cuál es la diferencia entre una sustancia pura y una mezcla, ¿no? Recordando que dentro de las sustancias puras existen dos tipos: las sustancias simples y las sustancias compuestas, ¿no? Y dentro de las mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas, ¿no? Entonces, nosotros habíamos visto ya un aspecto general de la materia. Ahora la pregunta que se hacían pues los antiguos filósofos, los antiguos científicos, ¿no? Los antiguos seres humanos, hombres que querían desentrañar todo este misterio de la materia, era: ¿qué es lo que hay dentro de la materia? ¿No? ¿Qué es lo que yo puedo encontrar dentro de la infinidad de la materia? Y es justamente así que justamente en Grecia, en la antigua Grecia, salen pues filósofos, aparecen filósofos en los cuales empiezan a discutir justamente este tema. Comenzamos pues primero con Aristóteles. Ustedes saben que Aristóteles no tan solo fue matemático, sino también fue físico, químico y biólogo, podríamos decir así, ¿no? Fue médico, fue arquitecto, fue todo, ¿no? Prácticamente. Y de Aristóteles, bueno, metió sus conocimientos también, quiso un poco investigar más sobre la materia, y él dijo lo siguiente, ¿no? Basó su teoría, que la materia estaba conformada por 4 elementos naturales, ¿no? El agua, la tierra, más fuego y los 4 elementos naturales, ¿correcto?, estaban conformados la materia. Eso es lo que decía Aristóteles. Aparte decía que la materia se podía dividir hasta el infinito. O sea, significa lo siguiente, que cuando nosotros queremos dividir la materia y seguimos dividiendo, Aristóteles decía que eso nunca va a acabar, nunca va a terminar. Siempre vamos a seguir dividiendo hasta el infinito. Eso es lo que decía Aristóteles, ¿no? Y aparte de eso decía pues que la materia es continua. O sea, es un continuo la materia. La materia no tiene partes, ¿sí? La materia no está conformada por otras partes más pequeñas. La materia es continua, ¿correcto? ¿Por qué decía eso Aristóteles? Porque Aristóteles estaba atacando una nueva corriente que había nacido justamente en la misma temporada de Aristóteles. Esa corriente era la corriente atomista. Estaba liderada por Leucipo y su alumno Demócrito, de la cual Demócrito es el más conocido, ¿no? ¿Por qué? Porque Demócrito empieza a difundir las ideas de su maestro Leucipo por toda Grecia, ¿no? ¿Qué es lo que decía pues Leucipo y Demócrito? Decía que la materia estaba conformada... Grupo Amor a Sofía, un sitio donde aprendes gratis. Por últimos constituyentes, llamados átomos. ¿Sí? Llamados átomos. O sea, Leucipo y Demócrito habían dicho pues que la materia estaba conformada por átomos, ¿correcto? O sea que si nosotros dividimos la materia, vamos a llegar a un punto en el cual esa partícula que queda ya va a ser indivisible. No se va a poder dividir más. A esa partícula que ya no se divide más, lo llamó átomo. ¿Átomo qué significa? Átomo es sin, y tomo que era división. O sea, átomo significa sin división, ¿correcto? Sin división. Bueno, eso es lo que había dicho pues Leucipo y Demócrito, ¿no? Y como la materia estaba conformada por átomos, entonces la materia es discontinua. ¿Correcto? O sea,
continuo como le decía Aristóteles, sino que era un discontinuo, o sea que había huecos, había poros dentro de la materia, obviamente a nivel muy pequeño, ¿no? Y entre esos poros estaba el átomo. Eso es lo que decía Leucipo y Demócrito aproximadamente 450 años antes de Cristo, ¿no? Eso es lo que hablaban pues, los filósofos griegos en aquellos tiempos. Bueno, de esta gran pelea que era entre Aristóteles y Demócrito, básicamente, ¿no? El que salió ganando era Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles era un personaje muy conocido, ¿no? Muy universal, toda la iglesia lo conocía, era un gran maestro de maestros, ¿no? Entonces, Demócrito recién pues estaba creciendo como filósofo, estaba siendo conocido, se fue por toda Grecia a difundir estas ideas, ¿no? Obviamente que hubo discípulos, ¿no? Y algunos de sus discípulos se fueron a Roma a llevar estas ideas, ¿no? Por ejemplo, Lucrecio fue un romano que adquirió las ideas de Demócrito y lo llevó a Roma a difundirlo, ¿no? Pero obviamente no hubo mucha suerte en eso, ¿no? Y de poco a poco fue, digamos, desapareciendo esta corriente llamada la corriente atomista, ¿no? Bueno, entonces, la batalla la ganó Aristóteles, y con eso Aristóteles se queda, su teoría de la materia continua, se queda durante 2000 años. 2000 años se queda la teoría de Aristóteles. ¿Qué significa eso? Que durante la Edad Media se estudiaba la teoría de Aristóteles. Las primeras universidades en aparecer en Europa tenían como teoría de la materia la teoría de Aristóteles, o sea que la materia era continua y que el átomo no existía. Eso es lo que decían pues, en la Edad Media las primeras universidades, ¿no? Cuando adoptaron la teoría de Aristóteles. Pero bueno, después de pasar la Edad Media, ¿no? Aparece un científico ya en la Edad casi moderna, ¿no? Estamos hablando pues de John Dalton. John Dalton fue pues un profesor, ¿no? de educación secundaria en Inglaterra, ¿no? En su natal Manchester. Él justamente trataba pues de enseñar la ciencia, las matemáticas que él había aprendido. Y justamente este señor encuentra uno de los escritos, ¿no? que estaba difundido por toda Europa, pero no muchos lo leían porque pensaban pues, que estaba mal, ya que Aristóteles tenía obviamente la ventaja, ¿no? Había leído los escritos de Demócrito sobre la teoría atomista o sobre la corriente atomista. Entonces, Dalton apuesta por esa teoría porque ya había muchos experimentos en los cuales hacía suponer que el átomo debería existir, ¿no? El átomo debería existir. Entonces, Dalton, ¿qué hace? Redescubre el átomo. Redescubre el átomo. O sea, él coge la teoría de Demócrito y redescubre otra vez el átomo, ¿no? Entonces, Dalton da sus 5 postulados, ¿no? Entre las más importantes es que durante una reacción química los átomos solo se reacomodan nada más. Él veía el átomo como si fuera una bola de billar o una bola de boliche. ¿Cómo es una bola de boliche, bowling? No sé, ¿no? Es maciza, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es compacta, ¿no? Es dura. Ya, Dalton pensaba pues, que el átomo era como una bola de billar. Y esto pues no es una consecuencia. Dalton decía que era una bola de billar, ¿por qué? Porque a él de bowling, de bolos, de boliche. ¿Por qué? Porque a Dalton le gustaba jugar bolos, ¿no? Él, por ejemplo, cuando salía de trabajar, pues, los días viernes, después de haber dictado, ¿no? en el colegio, el viernes en la tarde, cuando sale, se dirigía directamente al bar, ¿no? En el bar, pues, empezaba con sus amigos, empezaba a disfrutar de la vida. Jugaba boliche, conversaba con sus compañeros, ¿no? Entonces, él hacía lo siguiente, entraba el viernes y salía el domingo en la mañana, ¿no? En la mañana. Salía el domingo en la mañana, solamente para ir a descansar a su casa, ¿no? Y si te dieras cuenta, pues, Dalton era un hombre muy bohemio, ¿no? Era un hombre en el cual pues, se divertía muchísimo, le gustaba jugar, le gustaba apostar, le gustaban las señoritas, o sea, era un hombre pues, que vivía la vida. Pero con eso no le quita pues el gran coeficiente que tenía, ¿no? Dalton era un hombre muy, pero muy inteligente.
un hombre muy, muy sabio, conocía, muy leído, muy instruido, leía muchísimo, ¿no? Él prácticamente se devoró toda la biblioteca de su ciudad, ¿no? Entonces él con derecho, bueno, tenía pues para divertirse, ¿no? Y justamente en esos estudios que hacía descubre pues los escritos de Demócrito. Ahora, otro aporte de Dalton dentro de sus 5 postulados, ¿no? Muy aparte de que los átomos se reacomodan en una reacción química, dice también pues que el átomo es una esfera maciza y compacta, que no se puede dividir. Eso es lo que había dicho Dalton justamente dentro de sus 5 postulados, ¿no? Y de lo más importante que lo que te acabo de decir. Entonces, con esa teoría es justamente que nace la química moderna. Dalton es conocido pues como el padre de la química moderna, ¿no? Pues bueno, después de haber dejado sus escritos, de haber confrontado también su teoría con experimentos, llega otro gran científico, en la cual demuestra que Dalton estaba equivocado, ¿no? En este caso estábamos hablando de J. Thomson, ¿no? J. Thomson. El maestro, el doctor Thomson, que fue doctor en física pura, ¿no? Thomson descubre una partícula que tenía carga negativa y que le era común a todos los átomos, a todos, de cualquier tipo de elemento. Él descubre el electrón a través de su experimento de los rayos catódicos. No sé si ustedes habrán leído, ¿no? A través de los rayos catódicos, ¿no? Que era un tubo que habían en este caso dos polos, ¿no? Un ánodo y un cátodo, en la cual se hizo al vacío ese tubo y por ahí pasaba la corriente eléctrica, ¿no? Y algunos gases que estaban dentro de ahí emitían algún tipo de brillo, ¿no? Y se daba cuenta pues que los rayos que iban directo en este caso de un polo hacia el otro polo, ¿no? Le eran común para todos los tipos de gases que existían, ¿no? Entonces Thomson descubre, dentro de ese experimento descubre pues que ese flujo de rayos era obviamente el electrón. ¿Por qué? Porque cuando él ponía un imán, ¿no? O un electroimán, ¿qué hacía esos rayitos? El tubo más o menos era así. ¿Sí? Por acá salía. ¿Sí? Entonces, los rayos partían de acá y se iban hasta este polo de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurría? Ocurría lo siguiente, que estos rayitos de acá, cuando ustedes le ponían un imán, y si era del polo positivo, ¿qué ocurría? Estas rayitas subían. ¿Por qué subían? Porque esas partículas estaban cargadas. Y si tú habías puesto el polo positivo arriba, se suponía que esas partículas, ¿qué carga tenían? Negativa, ¿cierto? Y justamente estos rayos, estas partículas le dan común a todo tipo de materia, a todo tipo de gas. Entonces él determina la existencia del electrón, diciéndole a Dalton obviamente que el átomo no era indivisible, más bien sí se podía dividir, ¿no? La primera partícula en ser descubierta era el electrón. Bueno, para ponerse un modelo del budín de pasas, no sé si ustedes habrán escuchado eso, ¿no? Yo lo asemejo más que todo como un panetón, ¿no? Ustedes han visto el panetón. Cuando abren el panetón, ¿qué hay adentro? Pasas, ¿no? Pasas, qué sé yo, no sé. Más o menos algo similar era su modelo. O sea, el átomo que él pensó era así. Era una esfera que tenía carga positiva, ¿no? Toda la esfera era carga positiva. Toda la esfera era carga positiva. Y dentro de esa esfera se encontraban incrustados los electrones. A este modelo le llamó el modelo del budín de pasas o budín de ciruelas, que era un jeque inglés que era muy conocido en aquellos tiempos, ¿no? Entonces él le llamó así, ¿no? Budín con pasas o budín de pasas. En realidad era el pudding de ciruelas, ¿no? Lo que ocurre pues que a la hora de cambiar del inglés al español, pues le ponían un budín de pasas, ¿no? Pero es un pudding de ciruelas. Bueno, budín de pasas, ¿ya? Así se le conoce a su modelo de Thomson, ¿no? Bueno, después, más adelante, su alumno de Thomson, estamos hablando de Sir Ernest Rutherford, alumno de Thomson,
¿sí? Hace un descubrimiento muy importante. Descubre la siguiente partícula, el protón, ¿no? Bueno, Rutherford, digamos, ya hace tiempo que había, digamos, sustituido en la posición de Thomson. Thomson era, digamos, el director de un laboratorio llamado el laboratorio Cavendish, que era uno de los laboratorios más prestigiosos de Inglaterra. Él era el director, Thomson, ¿no? Entonces, Rutherford, que había venido de Escocia, ¿no? Había venido a estudiar física pura en Inglaterra, ya hace tiempo, cuando pasó los años, ya hace tiempo que había sucedido acá a su maestro, ¿no? Entonces, él era ahora el nuevo director. ¿Cómo es, no? El maestro tiene una posición y su alumno, digamos así, el más sobresaliente, ocupa su lugar que deja él, ¿no? Se ve bonito, ¿no? Justamente eso es lo que Rutherford hace. Y se vuelve, aparte del director del laboratorio Cavendish, se vuelve también director del mismo átomo. ¿Por qué? Porque había hecho un descubrimiento muy importante. ¿Descubre quién? El protón, ¿no? Descubre el protón, haciendo ver que Thomson se había equivocado en su modelo. Por lo tanto, Rutherford, ¿qué hace? Diseña un nuevo modelo del átomo. Le llamó modelo de átomo del sistema solar en miniatura. ¿Por qué? Porque él decía lo siguiente, que en realidad el átomo era como un sistema planetario pero chiquitito, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso las fuerzas y la forma como estaba ese átomo era similar al sistema planetario. El Sol, no, mejor, el planeta Tierra con respecto a la Luna, ¿por qué están, digamos, por qué interaccionan? ¿Debido a qué fuerza? Gravedad. ¿A qué fuerza? De la gravedad, ¿sí o no? Claro, mediante la fuerza de la gravedad, el planeta Tierra tiene cogido ¿qué? A la Luna. Lo mismo es acá. El núcleo tiene cogido al electrón, ¿correcto? Pero no es la fuerza de la gravedad, sino la fuerza de la electricidad, ¿no? Entonces, había una relación muy parecida, ¿no? Ustedes, cuando habían visto, ustedes cuando ven en física, no sé si han visto antes, la interacción que hay entre dos cuerpos es obviamente la multiplicación de sus masas a la inversa de la distancia al cuadrado, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado eso. Esa relación que se aplica también a cuerpos grandes se aplica también en el átomo, ¿no? Entonces, Rutherford hace esa observación. Él dice lo siguiente, pues que el núcleo, correcto, es la parte central del átomo donde concentra toda la masa del átomo. Y alrededor de él giran los electrones como los planetas giran alrededor del Sol, ¿no? Eso es lo que había dicho Rutherford. Entonces su modelo se llamó modelo del átomo del sistema solar en miniatura, ¿no? ¿Y cómo descubrió el protón? Mediante el experimento de la laminilla de oro, ¿no? Él mediante ese procedimiento se da cuenta que el pudín de pasas no podía ser, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando él agarraba, este es el átomo, el modelo de Thomson, cuando él agarraba los rayos alfa, que para ese tiempo ya había sido descubierto, entonces supuestamente si era un pudín, ¿no? Un pudín de pasas, entonces esos rayos tendrían que pasar, ¿sí o no? Tendría que pasar directo, ¿sí o no? Y si habría un tipo de desvío debería ser mínimo, ¿no? El desvío debería ser mínimo, pero la idea es que todos los rayos alfa pasaran, ¿sí o no? Pero ¿qué ocurrió? Se dio cuenta que algunos rayos no pasaban, se desviaban con un ángulo muy grande, inclusive algunos regresaban a la fuente, ¿no? Entonces, ¿qué te da suponer eso? Que hay algo en el átomo que está haciendo rebotar con una fuerza, con una intensidad fuerte a las partículas alfa. Recuerda que las partículas alfa son positivas, ¿ya? Entonces, ¿qué supuso Rutherford? Supuso pues que el pudín de pasas no era el modelo adecuado, sino que en vez de que exista la carga positiva en todo el átomo y la negativa esparcida por todo el átomo, en realidad toda la masa y toda la carga positiva estaba concentrado en un centro, llamado núcleo. Y alrededor deberían estar dando vuelta los electrones. Eso es lo que dijo Rutherford, ¿no? Bueno, Rutherford pues con eso ganó, muy aparte pues del afecto de sus compañeros, ganó mucha publicidad, digamos así, ¿no? Todo el mundo lo empezó a conocer. Pero su prestigio no duró por mucho tiempo, ¿no? Ya que ese modelo del
del sistema solar en miniatura tenía un defecto, ¿no? ¿Quién resuelve ese defecto? Lo resuelve otro físico muy importante, inclusive uno de los más importantes que ha tenido el ser humano, la raza humana. Estamos hablando de Niels Bohr. Niels Bohr. Niels Bohr, jóvenes, es tan igual o inclusive superior a Einstein. ¿Sí? Tan igual o superior a Einstein. ¿Por qué? Porque Niels Bohr, bueno, vino de Dinamarca, estudió también física pura, ¿no? En Inglaterra, y muy joven, nada más a los 24, 23 años, ya estaba haciendo su doctorado en física pura. O sea que era un hombre muy inteligente. Entonces, había un problema, no sé si me entenderás esto. El problema era el siguiente, que en física clásica, cuando ustedes vean más adelante, ya los capítulos más adelante de física, un cuerpo cuando está acelerado constantemente va a perder energía. Pierde energía en forma de radiación, en forma de onda. Entonces, ¿qué se supone eso? Que si un átomo que está acelerado constantemente, ¿no? Y pierde energía, hace que este electrón, a medida que pasa el tiempo, se va acercando más ¿a dónde? Al núcleo. ¿No ves que está perdiendo energía? ¿No? Se va acercando al núcleo. Y dime, ¿qué conclusión te lleva a eso? Que va a chocar con el núcleo, ¿sí o no? Y si choca con el núcleo, ¿qué ocurre? Destruye el átomo. Pregunta, ¿el átomo en estos momentos se destruye? O sea, en este momento, pues, el átomo se está destruyendo en nuestro cuerpo. Imposible, ¿sí o no? Porque si se estuviera destruyendo, no existiríamos. Entonces, ese era el problema que tenía Rutherford, porque Rutherford se había pegado a lo que era la física clásica, ¿no? Entonces, Niels Bohr no aplica esa física clásica. Ahí justamente viene el gran salto, ¿no? Para esos tiempos estaban haciendo una nueva física, la física cuántica, ¿no? O mecánica cuántica. Y justamente Niels Bohr fue el primer científico en aplicar estos modelos matemáticos cuánticos hacia el átomo. Y él diseña un modelo, lo llamó el modelo del átomo de hidrógeno, porque solamente sirve para el átomo de hidrógeno. Modelo del átomo de hidrógeno. ¿Sí? Justamente Niels Bohr aplica este modelo al átomo más sencillo que existía, que era el hidrógeno. Y sus aproximaciones fueron casi exactas. O sea, se medían las propiedades del átomo, sus características, y todo lo que Bohr predecía mediante su modelo se cumplía en el átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces, Bohr fue el primer científico que incluye la física cuántica en los modelos atómicos. Entonces, es a partir de ahí pues que el mundo cambia, la ciencia cambia. Ahora ya no se trabaja con física clásica, sino ¿con qué? Con física cuántica. ¿Qué quiere decir eso? Que Niels Bohr obvia por completo la física de Newton, la física de Maxwell, la física de Kirchhoff, que ustedes van a escuchar también mucho de él, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces entra una nueva era que era la física cuántica. Y es así pues que los jóvenes de aquellos tiempos, ¿no? Te estoy hablando a partir del año 1900 hacia arriba, ¿no? Empiezan a crecer con esta nueva ciencia. Y aparecen nuevos científicos, resaltando algunos. Werner Heisenberg, doctor en física pura, doctorado a los 25 años, ¿no? Después tenemos a Louis de Broglie, el primero alemán, el segundo francés. Este señor no fue un físico, fue un ingeniero, pero aún así aportó muchísimo al desarrollo del modelo atómico, ¿no? Y terminando, Erwin Schrödinger, también un doctor en física pura, alemán, francés, ¿no? Entonces, mediante estos jóvenes de acá, que ya habían nacido con la física cuántica, entonces no tuvieron ningún problema en despegarse de la física clásica, ¿no? ¿Y qué hicieron? Desarrollaron pues un modelo atómico llamado modelo matemático del átomo, que es justamente lo que vamos a estudiar hoy.
o también llamado modelo mecano cuántico, ¿sí? Donde el más fructífero en todos estos fue Rödinger. ¿Por qué? Porque desarrolla una ecuación llamada la ecuación de onda, ¿sí? La ecuación de onda, que es una ecuación con derivadas parciales muy complicadas, que manualmente, es muy difícil hallar los parámetros que yo puedo hallar de la ecuación de onda. ¿Entiendes? Actualmente la única manera de desarrollarlo es mediante computadoras, ordenadores. Con eso pues, se puede obtener los resultados o la respuesta de la ecuación de onda, porque manualmente es muy complicado. Y te imaginas a diseñar esa ecuación complicada, lo hizo Erwin Rödinger, ¿no? En el año de 1925-24 aproximadamente. Eso fue lo que hizo pues Erwin Rödinger, y es justamente que su ecuación de modelo de onda, escuchen bien, solamente, bueno, no solamente, sino es exacto para el átomo de hidrógeno. Y tiene una aproximación muy, pero muy buena para todos los demás átomos polielectrónicos. Entonces, la ecuación de onda, digamos, hasta ahorita es una de las ecuaciones más fructíferas y la que nos acerca un poquito más a la realidad, ¿no? En el año de 1925. Y hasta ahorita tenemos ese mismo modelo. Los chicos que estudian física en la San Marcos, o de repente pues en la Callao o la Uni, ¿no? Llevan, obviamente, un capítulo de la ecuación de onda, ¿no? Obviamente no se les va a enseñar a que resuelvan toda la ecuación de onda, pero sí se les enseña a demostrar la ecuación de onda, ¿no? Bueno, si alguien quiere estudiar física, pues esto es lo que van a ver, ¿no? Ecuación de onda, física cuántica, ¿no? Muy bonito, muy espectacular. Así como ustedes han nacido en un tiempo en el cual la tecnología pues está por todos lados y ustedes saben manejar la tecnología al derecho y al revés, nosotros en nuestros tiempos todavía no podíamos manejar muy bien, ¿no? Por ejemplo, no sabíamos qué era un sistema operativo, ¿no? No sabíamos cómo de repente formatear una computadora, cómo bajar aplicaciones, cómo hackear, ¿no? Ustedes pueden hacerlo rápido y sencillo. Justamente es lo que le pasó con estos muchachos de acá, ¿no? Ellos ya habían nacido en un mundo en el cual la física cuántica estaba por todos lados. Ellos simplemente aplicaron física cuántica y llegaron obviamente a lo real, ¿no? Bueno, vamos entonces ahora a desarrollar, eso ha sido, digamos, una historia no completa, sino una historia resumida de todo el modelo atómico. Si ustedes quieren ver una historia completa, les recomiendo que vean este video. Si su profesor de física nunca les ha dado eso, es que se le está tocando para sí. ¿Por qué? Porque este video no tan solo está este tema, están muchos temas de física y te lo explican claramente, muy claro. O sea, prácticamente pues con el video puedes aprender física muy bien, muy bien. Obvio, tienes que tener bases. Si no tienes bases, pues es un poco difícil. Por eso, aprende acá en la academia, en el salón, aprende lo básico y con este video te va a ayudar muchísimo. Ese video se hizo en el año de 1986-85 aproximadamente, ¿no? Y fue hecho por una de las instituciones estadounidenses más prestigiosas, ¿no? Que es el Instituto Instituto Tecnológico de California, más conocido como el Coltex. Coltex, ¿no? Es una institución donde se practica la ciencia. Aparte también del MIT, no sé si ustedes lo han escuchado, ¿no? El Massachusetts Institute Technology, el MIT. Son, digamos, instituciones prestigiosas en Estados Unidos y a nivel mundial. Bueno, en el año 1985, Coltex, ¿no? de Instituto de California, Tecnológico de California, hizo justamente este video, este documental de 52 capítulos aproximadamente, en la cual todo esto te lo explica muy bien, como si fuera una historia, como si un profesor de historia te estuviera contando, ¿no? Te enseña toda la historia que se dio para poder, digamos, descubrir el átomo. Muy bonito. Si ustedes van a internet, en YouTube, lo van a encontrar, pero no completo. Van a encontrar algunos capítulos, los más importantes, de repente. Si ustedes quieren los otros capítulos en los cuales hay, por ejemplo, vectores, ¿no? Hay, por ejemplo, ¿cómo se llaman las leyes de Newton, las leyes de Kepler,
sino pues ya cuando estén en la universidad, inclusive cuando estén en la universidad les va a servir, porque acá también hay derivadas, integrales, ¿no? Cosas que le van a enseñar también en ese video. Pero muy bonito, un video muy eleccionador, ¿no? Por eso les digo, si ustedes pueden, lo consiguen. ¿Dónde lo consigo? ¿Conocen ustedes Quilca, por el centro de Lima, en Tacna? ¿Conocen? Ya. En Girón Quilca, Tacna, ustedes bajan y se van directo a todo Quilca. Al costado derecho hay señores, señoras que venden videos. Pero básicamente son dos nada más, lo más importante, son gratis. Pregunten ahí, el universo mecánico le va a sacar cosas grandes, hay como 6 DVDs dentro, ¿no? 6, 5 DVDs. ¿Ah? Si pueden, compren. Si no, ven en internet los capítulos más importantes. ¿Ven? Es un video muy bonito. Les voy a enseñar esto y mucho más todavía. ¿Ah? Bueno, vamos entonces ahora a la estructura del átomo actual. Recuerden que estamos con el modelo mecanocuántico del átomo, ¿no? El modelo diseñado, en este caso por los 3 científicos que hemos visto ahí, ¿no? Se utiliza la ecuación de Rödinger para modelar el átomo de hidrógeno perfectamente, y para los átomos polielectrónicos, tiene una muy buena aproximación, ¿no? La ecuación de Rödinger. Bueno, tenemos el átomo, modelo actual, modelo matemático. Si te has dado cuenta, ¿no? El modelo actual pues no tiene circulitos, ¿no? ¿Sí? No, ¿por qué? Porque antiguamente se pensaba que esos circulitos eran simplemente niveles, pero se descubrió que dentro de esos niveles habían subniveles, y dentro de los subniveles habían orbitales, que justamente son estos de acá que vemos, ¿no? Orbitales. Y es cuando, digamos, la apreciación del átomo cambia totalmente, ¿no? Entonces, actualmente tenemos un átomo similar, pero para fines obviamente académicos, claro, también se puede colocar el punto y la rayita, ¿no? Haciendo ver cuál es el núcleo, cuál es la otra parte, ¿ah? Bien, entonces, este es el átomo que tenemos actualmente. El átomo actualmente se divide en 2 zonas. La zona central, correcto, llamado zona nuclear, y la zona externa donde giran los electrones, correcto, llamado la zona extranuclear, correcto. A la zona nuclear también se le llama núcleo. A la zona extranuclear también se le llama nube electrónica o capa electrónica, ¿correcto? Ahora, dentro del núcleo encontramos más o menos 250 tipos de partículas. ¿Qué significa eso? Que el núcleo es un manojo de partículas, de la cual los más importantes son 2. El protón y el neutrón. ¿Correcto? Son las 2 partículas más importantes dentro del núcleo. ¿Pero son las únicas? No. Hay muchísimas partículas más. ¿Correcto? Muchísimas más. Las más importantes son esas 2. Ahora, recuerda que el núcleo tiene carga positiva. ¿Ya? El núcleo es positivo, por si acaso. Estoy hablando del núcleo, no del átomo. El núcleo tiene carga positiva, justamente debido a ¿qué? Al aporte de la carga de los protones, ¿no? Ustedes saben que los protones son positivos. Bien, en la zona extranuclear habita solo una partícula. El electrón, ¿no? El electrón. Es la única partícula que habita la zona extranuclear, ¿sí? Y la zona extranuclear tiene carga negativa, obvio, ¿no? Negativa. Entonces, como la carga de la zona extranuclear es negativa y la del núcleo es positiva, ¿qué ocurre? Se anulan, ¿sí o no? Eso hace que el átomo sea neutro, ¿sí? El átomo es neutro. El átomo es neutro, ¿correcto? El átomo es neutro, debido a que las cargas se cancelan entre sí, ¿no? La carga positiva del núcleo y la carga negativa de los electrones. Bien. Entonces, la comparación que existe entre el núcleo y la zona extranuclear es muy, pero muy diferenciada, muy grande. Por ejemplo, si nosotros agarráramos una canica, no una de esas bolitas que nosotros los hombres hemos jugado antes, una canica, ¿ya?
y lo lleváramos al Estadio Nacional. Entramos en la cancha y en el medio de la cancha del Estadio Nacional coloco esa bolita. Ese o esa bolita será mi núcleo, digamos así, mi núcleo, y el átomo será todo el Estadio Nacional. Para que más o menos te des cuenta qué tan pequeñito es el núcleo y qué tan grande es la zona extranuclear, ¿no? Si ya ustedes tienen una idea que el átomo es muy, pero muy pequeño, muy pequeñito, ¿el núcleo cómo será? Contra más pequeñito, ¿sí o no? Bueno, eso sería más o menos la diferencia, ¿no? Ahora, pero como el núcleo es tan pequeñito, eso no quiere decir que sea insignificante, ¿no? El núcleo, jóvenes, en el núcleo se concentra aproximadamente el 99.9% de la masa del átomo, ¿sí? O sea, el núcleo concentra casi toda la masa del átomo. En cambio, la zona extranuclear, mira, concentra el 99,9% pero del volumen del átomo. ¿Qué significa eso? Que el átomo principalmente es espacio vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque la zona extranuclear solamente habita los electrones, nada más. Y es por los electrones que se tiene el tamaño del átomo. ¿Sí? Es por los electrones que se tiene el tamaño del átomo. Entonces, prácticamente pues el átomo es vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque el núcleo es bien pequeñito, en cambio la zona extranuclear es grandaza. ¿Sí? Bueno, entonces nos damos cuenta que la masa se concentra más en el núcleo y el volumen se concentra más en la zona extranuclear. ¿Correcto? En la zona extranuclear. Bien. Vamos ahora a las partículas fundamentales. Como te hablé, existen tres partículas fundamentales. ¿Por qué? Fundamental significa partículas principales, las más importantes. Comencemos con la primera partícula, el electrón, cuyo símbolo es negativo, ¿correcto? Tiene una masa aproximada de 9,01 por 10 a la menos 28 gramos. Bien pequeñito, ¿no? A 10 a la menos 28 gramos. Casi se acerca al número de Avogadro, ¿no? Más o menos. A ver, la carga. La carga es menos 1,6 por 10 a la menos 19 ohm, ¿no? Carga negativa del electrón, por eso se coloca menos adelante, ¿no? Menos 1,6 por 10 a la menos 19 ohm, ¿no? Ese sería el electrón. Después sigue el protón, cuyo símbolo es P+. Masa del protón, 1,672 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Correcto? Por 10 a la menos 24 gramos. La carga es igual, correcto, que el electrón, pero opuesto. O sea, más 1,6 por 10 a la menos 19 ohm. ¿Sí? O sea, la carga es igual tanto para el protón como para el electrón, solo que inverso, ¿no? No es positivo, no es negativo. Y el último, el neutrón, cuyo símbolo, ¿no?, generalmente se coloca así, ¿no? Masa 1,675 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Sí? Pregunta, ¿y qué carga tiene? Cero. ¿Por qué? Porque no tiene carga, ¿no? El neutrón fue descubierto por James Chadwick en el año de 1930, un físico norteamericano, ¿no? Que mediante el experimento de la gota de aceite o la gotita de aceite, en este caso, bueno, en la gotita de aceite se pudo determinar la carga del electrón, pero en el caso de los neutrones, lo descubre mediante la utilización de los rayos catódicos, ¿no? Y ahí se da cuenta pues que hay unas partículas que no los desvía nada, o sea, no los desvía los campos magnéticos ni los campos eléctricos, ¿no? Entonces a esa partícula que no les veía nada, que no tenían carga, se le llamó neutrón. Es decir, que le pone neutrón a esa partícula, ¿no? James Chadwick, en el año de 1930. Bueno, si hacemos una relación de masas, ¿cuál sería la partícula más maciza, más pesada? El neutrón.
neutrón. Entonces la masa del neutrón, M, masa del neutrón, es mayor que la masa del protón. Y la masa del protón, escuchen, es mucho mayor, esto significa mucho mayor, ¿correcto? Mucho mayor que la masa del electrón, ¿no? Se dice que la masa del protón es aproximadamente 1827 veces la masa del electrón, ¿no? Eso es lo que más o menos hace con una aproximación. La masa del protón es 1827 veces la masa del electrón. ¿Sí? Bien. Hasta acá tenemos las tres partículas fundamentales. ¿Alguna consulta, por favor, con esto? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver algo pequeñito que se llama partículas elementales. Ojo, las partículas fundamentales no son iguales a las partículas elementales. ¿Sí? O sea, puede ser que una de estas partículas sea elemental, sí. Pero el concepto elemental y el concepto fundamental es totalmente diferente. ¿Qué significa una partícula elemental? Una partícula elemental es aquella partícula que significa para la materia elemental. O sea, que no tiene una división, que no tiene estructura. O sea, que estas partículas no se dividen en otras. ¿Correcto? A eso se le llama partículas elementales. ¿Sí? Estas partículas no se dividen en otras más chiquitas, ya no se pueden dividir. Esas partículas elementales se les llama también los fermiones. ¿Ya? Así se le llaman a ese tipo de partículas. ¿Correcto? Los fermiones son partículas subatómicas en la cual pues no tienen ningún tipo de separación. Estas partículas no se separan, no tienen estructura, como les dije, ¿no? Dentro de los fermiones existen dos tipos de partículas. Grupo Amor a Sofía, un sitio donde aprendes gratis. Los leptones, y de repente habrán escuchado esto. Los quarks, ¿no? Los leptones y los quarks. Los leptones y los quarks. Bien, dentro de los leptones tenemos una partícula muy conocida. El electrón. Jóvenes, el electrón es un leptón. ¿Qué significa eso? Que el electrón no se puede dividir más. O sea, el electrón es una partícula, digamos, que no tiene estructura interna. No se puede dividir. Ese es el electrón. O sea, el electrón es elemental y también fundamental para el átomo. ¿Ya? Aparte del electrón, de repente no se escuchó estas partículas. El neutrino, el muón, el tauón. ¿Ya? Electrón, neutrino, muón, tauón son este tipo de partículas que no tienen división. Son los llamados leptones. ¿Ya? Leptones. Bueno, los quarks, ustedes ya lo conocen, ¿sí? Son, digamos, prácticamente la última parte de la materia, ¿no? El último ladrillo, digamos, de materia que existe. Existen 6 tipos de quarks. El quark up, vamos a colocar un símbolo ya. U, ya, el quark up es U. El quark down, que es D. Bien. Después viene el quark char, el quark exchange, el quark top y el quark bottom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quarks. ¿Correcto? 6 quarks. De la cual lo más importante es el up y el down. ¿Por qué? Hasta acá. Estos son partículas elementales. ¿Me dejo entender, no? Sí, estos de acá son partículas elementales. ¿Ya? Son partículas elementales. ¿Y aquí viene el estudio de esto? Que es algo sencillísimo. Lo que ocurre es que los protones y los neutrones se encuentran en esta lista. ¿Se encuentran o no? No. ¿Qué significa eso? Que los protones y neutrones no son elementales. ¿Por qué? Porque los protones y neutrones sí se pueden dividir
en otras partículas. ¿Correcto? Los protones y los neutrones forman un tipo de partículas pesadas llamadas los hadrones. ¿Sí? Los hadrones. Los hadrones son partículas pesadas que sí tienen estructura interna. ¿Correcto? Vamos a ver de qué está conformado el protón y el neutrón. Mira, el protón está conformado por dos quarks A y un quark tau. ¿Correcto? Y el neutrón está conformado por un quark A y dos quark tau. O sea, que el protón y el neutrón está conformado por quarks. ¿Correcto? Está conformado por quarks. Y eso hace que el protón y el neutrón no sean elementales. En cambio, el electrón no está conformado por quarks. No tiene estructura, no se puede dividir. Es por eso que el electrón es considerado una partícula elemental. ¿Correcto? Elemental. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos hemos dado cuenta, también tenemos que conocer un poquito más de estas partículas subatómicas, ¿no? Generalmente los quarks, que más nos interesa. ¿Por qué? Porque el protón y el neutrón está conformado por quarks. ¿Correcto? Por quarks. Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta, chicos? Con respecto a esto. Ya. Entonces se entiende que las partículas elementales no se pueden dividir en otras más pequeñas. ¿Ya? El ejemplo más clásico es el electrón. ¿Sí? En cambio, las partículas que sí se pueden dividir forman parte de la familia de los hadrones. ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes el famoso colisionador de hadrones? No sé si habrán escuchado eso. Ya, el colisionador de hadrones justamente habla de esto, ¿no? Colisionador de hadrones es, digamos, una infraestructura gigantesca en donde se hace que las partículas subatómicas vayan casi a la velocidad de la luz. ¿Con qué intención? Con intención de hacerlas chocar entre ellas mismas. Cuando se chocan entre ellas mismas, se destruyen. Y los científicos miran qué hay dentro de esa partícula cuando se ha destruido. Eso pasó justamente con los protones y los neutrones, ¿no? Hicieron ir a la velocidad, casi a la velocidad de la luz, a los protones y a los neutrones. Y cuando ya estaban justo, casi cercanos entre ellos, hacen que los dos choquen. Cuando chocaron, salieron partículas que nunca antes se había visto, ¿no? Esas partículas, años más tarde, se les llamó quarks, ¿no? Quarks. ¿Sí? Bien. Entonces, hay que tener en cuenta que el protón y el neutrón está conformado por otras partículas. ¿Ya? Bueno. ¿Alguna consulta? ¿Qué les hace, por favor? 9. ¿Da en punto? Sí. ¿Lo dejamos pasar? ¿Qué dice? Muy bien. ¿Lo dejamos pasar o no? Sí. Un poquito lo más sencillo. Inclusive las más difíciles son ecuaciones de segundo grado. Esa es la más difícil. ¿Ya? A ver. Vamos a la representación de un núcleo. ¿Qué es un núcleo? Un núcleo es aquel átomo que me muestra protones, neutrones y electrones. Gráficamente. ¿Sí? Es aquel átomo que me muestra protones, neutrones y electrones gráficamente. Y se representa así: E, A y Z, ¿no? E es cualquier elemento de la tabla periódica, ¿no? Hierro, plata, cobre, nitrógeno, qué sé yo, oxígeno, ¿no? Flúor, sodio, litio, potasio, etc. Todos los elementos de la tabla periódica podríamos colocarlo en vez de E. A. A tiene un nombre, se le llama número De masa. Claro, número de masa, o también le dicen número máximo. ¿Ya? Número de masa o número máximo. Pero también, tanto separada, se le llama nucleones. Ojo con eso, ¿ah? Porque había un chico que estaba en la pizarra lo que había escrito y me pregunta, profe, ¿qué es nucleones? Está en la pizarra. ¿Qué son los nucleones? Número de masa. ¿Correcto? Nucleones o número de masa. Algunos le dicen nucleones fundamentales. Es lo mismo, ¿ya? Nucleones fundamentales o simplemente nucleones. Correcto, pero trata de relacionar nucleones, número de masa. ¿Ya? El siguiente, Z, es el número
atómico, correcto, el número atómico, más conocido como la carga nuclear, ¿ya? Más conocido también como carga nuclear, ¿correcto? Carga nuclear, ¿ya? Carga nuclear. Bien, ahora vamos a hacer una relación muy importante aquí, la relación general. ¿Cómo sale la relación general? La relación general es simplemente lo que hemos hecho en teoría. El número de masa tiene una relación con el número de neutrones y el número de protones. ¿Qué relación tiene? El número de masa es igual, ¿no? El número de masa es igual al número de neutrones más el número de protones. Y ese tiene lógica. ¿Por qué? Porque hablar del número de masa estamos diciendo pues la masa del átomo, ¿no? En términos generales. Y ustedes saben que en el núcleo es donde se concentra toda la masa, ¿sí o no? ¿Y quiénes habitan en el núcleo? Protones y neutrones, ¿sí? Entonces por eso que el número de masa es igual al número de neutrones y el número de protones. Para el número atómico se relaciona, el número atómico se relaciona con el número de protones. ¿Qué significa eso? Que el número atómico es igual al número de protones, ¿correcto? El número atómico es igual al número de protones. Y por último, para poder determinar los neutrones, mira, si yo reemplazo Z en vez de P en esta ecuación y lo paso a restar, puedo obtener el número de neutrones. El número de neutrones se relaciona con el número de masa y el número atómico. El número de neutrones va a ser igual a el número de masa menos el número atómico, ¿correcto? Bien, estas son las tres relaciones más importantes que hay en este tema, ¿correcto? Nos falta el número de electrones. Ya, el número de electrones depende si el átomo es neutro o el átomo es cargado, o sea, tiene carga, ¿sí? Cuando el átomo es neutro, podemos determinar el número de electrones mediante la famosa regla del pez. ¿Qué significa la regla del pez? Significa que el número de protones es igual al número de electrones y a la vez es igual al número atómico, ¿correcto? Entonces, cada vez que nos piden determinar el número de electrones, tengo que fijarme si el átomo, o sea el núcleo, es neutro o no es neutro, ¿correcto? Si es neutro, entonces aplicamos automáticamente la regla del pez. Ojo, ¿cómo sé que es neutro? Cuando acá arriba no hay nada, en la parte superior derecha no hay nada. No hay positivo, negativo, no hay número, no hay nada, ¿correcto? Cuando no hay nada, entonces esto de acá es neutro. ¿Se entiende, chicos? A ver, vamos entonces con un ejemplo sencillísimo. Magnesio 2412. Si yo te hago la siguiente pregunta, ¿cuánto vale su número de masa? 4. Claro, tienes solamente que igualarlo a esto, ¿no? Lo igualas nada más, ¿sí? El número atómico, 2. El número de protones, si ya conozco el número atómico, también conozco el número de protones, que es 2. Ahora, si yo digo el número de neutrones, claro, el número de neutrones es la resta del número de masa menos el número atómico, ¿no? O sea, sería 24 menos 12 y esto me da 12. Ahora, si yo quiero determinar el número de electrones, claro, es átomo neutro, ¿sí o no? Entonces utilizo la regla del pez, ¿correcto? La regla del pez. Y en la regla del pez el número de protones es igual al número de electrones, o el número atómico es igual al número de electrones. Entonces me doy cuenta que el número de electrones es 12 también, ¿correcto? Nada más. Y eso es lo único que tiene que hacer, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta hasta ahí? ¿Te entiende? Bien, copien por favor, ¿sí? Determinar el número de masa, el número atómico y también el número de electrones, protones y neutrones en un átomo neutro, ¿ya? En un átomo neutro.
Ahora vamos a determinar justamente también el número de masa, el número atómico, el número de protones, electrones y neutrones, pero para átomos no neutros, o sea, aquellos que llevan carga. Comencemos. Para los átomos no neutros también se les llama iones, ¿correcto? Iones. En griego, iones significa viajero. ¿Qué significa viajero? Aquel o aquella partícula que se va por un lado, a otro lado y otro lado. Y eso es obviamente verdad, ¿no? Porque los iones se trasladan debido a una fuerza de potencial. ¿No? Si es negativo, las partículas negativas van hacia el lado positivo. Si es positivo las partículas se van hacia el polo negativo, ¿no? Listo. Entonces, los iones. Hay dos tipos de iones, los cationes y los aniones. Los cationes, característica más importante, pierden electrones, ¿correcto? Todos los cationes han sido átomos que han perdido electrones. ¿Cómo se carga? Positivamente, ¿correcto? Positivamente. Listo. La simbología es de esta forma, igualito que el átomo neutro. La única diferencia es que ahora va a presentar una carga, ¿sí o no? En este caso, una parte numérica y el signo, ¿correcto? Recuerda que Q es la carga, que es la parte numérica, ¿ya? Bien. Recuerda, acá vas a aplicar los tres primeros, ¿correcto? Sin ningún tipo de problema. Los tres primeros es aplicable acá. ¿Solo en qué varía? En el número de electrones. Para eso, acá, el número de electrones tiene la siguiente relación. El número de electrones va a ser igual a Z menos Q. ¿Correcto? O sea, voy a restar el número atómico, le voy a restar la carga. ¿Correcto? ¿Tú ves positivo acá, sí o no? Ya, significa que le tienes que quitar a Z. ¿Me dejo entender, no? Mira, no te vayas a confundir. Como ves positivo acá, tú le vas a sumar estos dos. No. Cuando tú veas positivo acá, estos dos se restan. ¿Ya? Se restan, o sea, es inverso. ¿Sí? Bien, ejemplo. Rápidamente hacemos este ejemplo. El hierro 3 positivo, 56, 26. ¿Ya? Número de masa. 56. ¿Está bien? Número atómico. 26. ¿Está bien? ¿Sí? Número de protones. 30. 26. Protones. 26. 26. Recuerda que es lo mismo que acá. ¿Ya? Z es igual al número de protones, ¿correcto? Se van a cumplir los tres de acá. Bien, el número, ahora sí, de neutrones. Ahora sí es 30, ¿no? Porque estamos restando el número de masa con el número atómico. 30. Ahora sí, número de electrones. 23. Claro, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente, restar 26 menos 3, ¿correcto? 26 es el número atómico y 3 es la carga, la parte numérica, ¿no? Entonces resta 36 menos 3 y eso te da 20. ¿Se entiende? Listo. Simplemente así nomás se hace eso, ¿ya? Sencillo. Vamos entonces al otro tipo de ion, los aniones. Característica principal de los aniones: ganan electrones, ¿correcto? Y se cargan negativamente. 56 menos 26. Ahí también, neutrones. Su representación gráfica, su simbología es así, similar al del cation, similar al del átomo neutro. La única diferencia es que ahora tienes carga negativa, ¿sí? Carga negativa. Bien, entonces recordar que acá también se aplican los tres primeros, ¿ya? Los tres primeros son aplicables, solamente cambia en el número de electrones, ¿sí? Para eso entonces, el número de electrones se determina sumando el número atómico más la carga, ¿correcto? El número atómico más la carga. O sea, cuando tú veas acá negativo, suma estos dos. Ya no vayas a cometer el error de que si acá ves negativo restas, ¿ah? No malogres. ¿Ya? Entonces, Z más Q, ¿correcto? Cuando tú veas la carga negativa, o sea, es opuesto. ¿Sí? Bien, ejemplo acá. En el azufre 3216, carga 2 negativo. ¿Cuánto vale su número de masa? 32, ¿sí o no? Número de masa 32, ¿correcto? Ahora sí, ¿cuánto vale su número atómico? 16, 16, ¿sí o no? Muy bien, 16. Ahora, si yo quiero determinar el número de neutrones,
16 también, ¿no? Porque resta 32 menos 16, ¿sí o no? Ahora el número de protones. Claro, porque es igual al número atómico, ¿no? El número atómico, entonces sería 16. Pero ¿cuánto sería el número de electrones? Claro, como tú ves acá negativo, entonces tienes que sumar, ¿no? Z más 2. O sea, sería 16 más 2. Entonces el número de electrones sale 18. Listo, y eso es todo. Entonces, de esa forma se van a trabajar los iones, ¿no? Tanto cationes como aniones. Vamos ahora a los tipos de átomos. Mira, todos los átomos, correcto, tienen características diferentes, salvo que sean átomos del mismo elemento, ¿ya? Pero hay un cierto grupo de átomos que justamente tienen unas características peculiares. A esos grupitos de átomos que tienen una característica entre ellos peculiares van a ser los tipos de átomos. El primero son los isótopos, ¿correcto? Los isótopos, que son también los más importantes, ¿ya? Los isótopos tienen igual número atómico, por ende también tienen igual número de protones, tienen igual símbolo químico y también tienen igual propiedades químicas. O sea, un grupo de átomos que tienen igualdad en todo esto que hemos visto acá se les llama isótopos, ¿correcto? ¿Se ve? Se llama isótopos. Grupo Amor a Sofía, un sitio donde aprendes gratis. Se llama isótopos, ¿correcto? Bien, ejemplos. Los isótopos del hidrógeno, que es el ejemplo clásico que se da. Vamos a ver, en los isótopos del hidrógeno, el hidrógeno tiene 3 isótopos, ¿correcto? 3 isótopos. Tenemos el primer isótopo que tiene masa 1, el siguiente isótopo que tiene masa 2 y el siguiente isótopo que tiene masa número 3, ¿correcto? Si te has dado cuenta, tienen el mismo símbolo químico, ¿sí o no? Los 3 son hidrógeno, ¿correcto? Y los 3 también tienen igual número atómico, ¿sí o no? Igual número atómico. Por lo tanto, como tienen igual número atómico y tienen igual símbolo químico, a esto les vamos a llamar isótopos. Vamos a ver más adelante que también tiene igual propiedades químicas, ¿ya? El primer isótopo se le llama el protio, ¿correcto? El siguiente se le llama deuterio y el último se le llama tritio. Simbología: protio es P, deuterio es D y tritio es D. ¿Correcto? Bien. A ver, como son isótopos también tienen las mismas propiedades químicas. El protio, el deuterio y el tritio, cuando se combinan los 3 con oxígeno, los 3 forman agua. ¿Correcto? Los 3 forman agua. Pero esas aguas van a tener características, obviamente. El primero, cuando el protio se combina con el oxígeno me da el agua común. ¿Qué es el agua común? Es el agua que se encuentra en los ríos, en los lagos, en las lagunas, en los mares. ¿Correcto? Es el agua que tenemos también en las botellas que nosotros tomamos. ¿Correcto? Esto de acá es agua común. O sea, este es protio. ¿Correcto? Protio con oxígeno. ¿Ya? Protio con oxígeno. ¿Cuál sería su fórmula química? H2O. ¿Correcto? H2O. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, en vez de ponerle P, ¿sí? En vez de ponerle P, se le coloca H, porque obviamente representa al hidrógeno. ¿Ya? Representa al hidrógeno. Ahora, el deuterio, cuando se le combina con oxígeno, me forma agua pesada. ¿Correcto? Agua pesada. Y su fórmula sería D2O. ¿Correcto? Similar al agua, ¿no? Similar al agua, de deuterio. D2O. ¿Correcto? Significa que es agua pesada. La pregunta es, ¿dónde encontramos el agua pesada? El agua pesada Los grifos. lo encontramos para poder enfriar las barras de uranio en una central nuclear, ¿no? Las barras de uranio están colgadas arriba, ¿correcto? Están ahí suspendidas. Entonces, cuando quieren, quieren apagar el motor, entonces bajan las barras, va bajando hasta una piscina. En esa piscina encontramos agua pesada, ¿correcto? Agua pesada. Bien, ¿para qué? ¿Por qué no mejor utilizar agua común? Lo que ocurre es lo siguiente, por su mismo nombre, ¿qué dice? Pesada. Agua pesada. Cuando las barras de uranio están bajando hacia la piscina y se sumergen, ¿correcto? Eso evita, primero,
que se caliente. ¿No? Que se está dando una reacción nuclear. ¿Sí? Y segundo, evita que los neutrones que están saliendo de las barras de uranio, ¿correcto? Los neutrones que salen de la barra de uranio no choquen con las otras barras de uranio. ¿Por qué? Porque si estos neutrones chocan con las otras barras de uranio, se genera una reacción, llamada reacción en cadena. Y cuando se da una reacción en cadena, se da una explosión. Ya tenemos, por ejemplo, la bomba atómica. ¿Correcto? Por eso, para evitar eso, las barras de uranio bajan. ¿Correcto? Calman el calor, o sea, bajan la temperatura y evitan que los neutrones de las barras entre ellos choquen. ¿Por qué? Porque el agua pesada retiene, ¿correcto? Los neutrones, los retiene. ¿Ya? Evita que choquen. Y después, el tritio, cuando se combina con el oxígeno, me forma agua súper pesada. Símbolo T sub 2O, T de tritio, ¿no? T de tritio. Bien, el agua súper pesada es un agua radioactiva, ¿correcto? Pero esa cantidad lo encontramos en pequeñísimas cantidades. Ya, está bien. Termina la aplicación, ¿no? Ya. Terminamos es un agua radioactiva. Jóvenes, se cuenta solamente en cantidad de átomos o en cantidad de moléculas. Por ejemplo, en esta agua que tengo acá adentro encontramos tritio, o sea, agua súper pesada. Acá adentro hay agua súper pesada. Pero nosotros solamente lo podemos contar de a 20 o de a 30 moléculas de agua súper pesada o de 20 a 30 átomos de tritio. Si te has dado cuenta cuántos átomos y moléculas de agua común habrá acá en relación con el agua súper pesada, por eso es muy difícil, tratar de concentrar agua súper pesada. Es muy difícil. Es mejor concentrar agua pesada. ¿Por qué? Porque la cantidad es ínfima, si te das cuenta. El agua común tiene un 99.9% en abundancia. O sea, ¿cuál es? Es el más abundante. El agua pesada tiene un 0.018%. O sea, es una cantidad muy pequeña, ¿sí o no? Y el agua superpesada, peor, es 10 a la menos 5%. O sea, prácticamente no hay. ¿No? Prácticamente es recontra escaso. Por eso, de los tres, el más importante es el agua común, pues porque se encuentra en mayor cantidad, ¿no? Ya te imaginarás qué ocurriría si el mundo, en vez de tener el agua común en esa mayor cantidad, el agua pesada sea el de mayor cantidad. En vez de meternos en el agua, ¿no? Y de repente puedes nadar, nos botaríamos, ¿no? Como hacer una cama elástica. Claro, bueno, es que si retiene neutrones, que son chiquititos, ¿qué hará con nuestro cuerpo? ¿No? Prácticamente. Entonces, ¿y te mojará? No te mojará, no te moja, es como el mercurio. El mercurio tú te le echas en el mano, resbala. El mercurio es líquido, ¿sí o no? No te moja. En cambio, el agua pesada tampoco te moja, ¿no? Algo similar al mercurio, es algo similar, ¿ya? Bien, y esos serían entonces los isótopos del hidrógeno. Y para terminar esta partecita nada más, también tenemos isótopos del carbono, de la cual tenemos el isótopo del carbono 12, del carbono 13 y el famoso isótopo del carbono 14. De acá, este es el más abundante, ¿correcto? Este está en pequeñas cantidades, pero esto de acá es muy importante, que también se encuentra en pequeñas cantidades. ¿Para qué sirve el carbono 14? Para medir, o para en este caso tener la edad aproximada de un resto fósil, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos vivos, acumulamos carbono 14, acumulamos. Cuando morimos, estamos muertos, el cuerpo empieza a, a botar, ¿correcto? A emanar carbono 14 en un ritmo controlado. O sea, cada cierto tiempo sale una cantidad de carbono 14, ¿correcto? Y esa cantidad, o sea, ese ritmo es controlado, se sabe, ¿correcto? Se sabe. Entonces, para determinar la muerte, ¿no? de un resto fósil, simplemente tenemos que contar cuánto de su carbono 14 ha perdido. Se saca un promedio de lo que tenía cuando estaba vivo y ahora que está muerto se saca un promedio y se obtiene aproximadamente la vida de un resto fósil, ¿no? Gracias a qué? Al carbono 14. Todos tenemos carbono 14 por si acaso, ¿sí? Solamente cuando morimos empezamos a botar los estados. ¿Ya? Muchachos, salgan a su